Dios los bendiga, hermanos y amigos que están del otro lado de esta pantalla. En esta ocasión me tocó dar una pequeña reflexión, la cual he titulado Perdidos en la inmensidad de la montaña. Los invito a que cierren los ojos para elevar una pequeña oración. Amante Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Dios. Te agradecemos por la vida que tú nos has dado hasta este momento. Te agradecemos por las bendiciones abundantes que tú nos brindas. Pero también te agradecemos, Padre, porque tú nos das salud en estos momentos que está pasando o atravesando todo el mundo. Tú aún tienes misericordia de nosotros y nos has brindado salud. Padre, te pido también por todas las personas que en este momento están sufriendo de alguna enfermedad, que están sufriendo de un aspecto psicológico o espiritual. Te pido que tú seas con ellas, que el Espíritu Santo esté con ellas, pero también te pido que el Espíritu Santo esté con nosotros en estos momentos. Mi Dios, danos sabiduría y entendimiento, y que las palabras que se digan en este momento sean palabras de vida y de consuelo. Te pido esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perdidos en la inmensidad de la montaña. En algún momento nos hemos sentido perdidos o hemos estado perdidos. En mi caso me he perdido en la montaña, me he perdido en la ciudad. En la ciudad no recuerdo aquella vez que me perdí porque era muy pequeño, pero mi abuelita me cuenta esa historia, o me contó más bien dicho, esa historia. Tenía como unos 5 o 6 años quizás, o menos, que no llego a recordar esa parte de mi vida. Pero recuerdo muy bien dos ocasiones en la montaña. Una donde sí realmente estuvimos perdidos y la otra, pues el miedo, la incertidumbre que estaba viviendo cierto grupo de personas, compañeros, guías mayores en esa excursión, me transmitieron también ese pequeño miedo porque pensaban que estábamos perdidos. Pero bueno, esa es una historia que en esta ocasión no la contaré, sino les contaré de mi más reciente historia, experiencia, que me hizo crecer espiritualmente. Hace unos meses, para ser específico en diciembre, tuve la dicha, la oportunidad que Dios me brindó de poder escalar la montaña más alta de México. Quizás algunos ya saben cuál es esa montaña. Si no sabes, querido amigo, es el Pico de Orizaba, el techo de México. Eh, en esta ocasión empezamos el recorrido hacia la cima de la montaña a las 11 de la noche del día sábado. Caminamos toda la noche y la madrugada hasta llegar a un punto específico, que era un punto de referencia, el glaciar. Así se le llama, porque ahí empieza puro hielo, hielo literal, hielo. A partir de ahí, sabemos que faltan escasos metros para llegar a la cima de la montaña, la- al pico de la montaña. Pero esos escasos metros son los más difíciles que un alpinista puede experimentar en este pico de Orizaba. Pero mi historia se centra a unos metros antes de llegar a ese punto, a un lugar específico que le llaman los montañistas el laberinto. Y realmente tiene bien ganado ese nombre. Hay, muchos, hay muchas veredas, muchos caminitos, y muchos de ellos te llevan al camino correcto para empezar a subir y llegar al glaciar. Pero hay otros que te desvían del camino. Hay uno que te lleva a un acantilado, donde si no tienes una buena luz, si a lo mejor tienes poca visibilidad, puedes llegar a caer. Hay otro que te lleva a una pared montañosa, por un camino donde es muy inseguro, porque hay tierra suelta, hay piedra suelta, pero también hay rocas sueltas.
En esta ocasión íbamos 5 personas, 2 con experiencia en montañas de menos altitud, mi amigo Macé y yo, y otros 3 amigos de la iglesia que también nos acompañaron. Mi amigo Macé era el que más había estudiado los mapas de esta montaña. Confiaba en él, porque él le dedicó tiempo para estudiar, estudiar y estudiar, ver videos, ver personas que ya habían subido esa montaña y habían grabado videos. Era la primera vez que subíamos esta montaña. Todos, las 5 personas que íbamos. A mí me mandó hasta atrás para ir cuidando también el grupo y para ir apresurando por si íbamos demasiado lento. El tiempo pues apremiaba en ese lugar. El camino que llegó a tomar mi amigo fue el camino que te lleva a la pared de rocas, el camino donde hay mucha piedra suelta. Caminábamos, pero no nos habíamos dado cuenta que estábamos perdidos, hasta cuando ya no había un punto de retorno. Empecé a caminar junto con mi amigo Macé y los otros 3 acompañantes, pero noté algo raro en el camino. Noté que no se veía realmente que fuera un sendero, sino simplemente un terreno, con piedra suelta, con tierra suelta y con roca suelta. Y aparte había una inclinación demasiado pronunciada. Empecé a caminar y me di cuenta que no era el camino correcto. Me adelanté, llegué a donde estaba mi amigo Macé, él ya iba un poquito más avanzado. Y le dije, Macé, le digo, creo que no es el camino. Y él me confirma, me dice, sí, no es el camino. Tratamos de no mostrar temor hacia los demás acompañantes, para que ellos no sintieran miedo, para que no se desesperaran. Seguimos avanzando más ello y llegamos a un punto donde ya no había más tierra suelta, donde ya no había rocas sueltas, sino eran inmensidad de rocas que quizás a lo mejor hasta cierto punto eran buenos para nosotros, porque ya habíamos salido de lo más peligroso, por así decirlo. Teníamos un poquito de experiencia escalando un poco de paredes, de no muy altas. Y para nosotros era un poquito fácil poder escalar esas paredes de roca, pero para nuestros acompañantes no era así, por la condición que tenían y también porque pues llevaban un poquito de peso, de más, estaban un poquito pasados de peso. Entonces eso no les ayudaba ni les favorecía. Cuando llegamos a ese punto, mi amigo Macé y yo nos separamos un poquito y empezamos a buscar el camino correcto, pero era difícil encontrarlo. Era muy difícil. Literalmente traíamos sus lámparas, pero solamente nos alumbraban escasos metros. Literalmente nuestro camino estaba de esta manera, a oscuras. Cuando te pierdes en la montaña y hay luz solar, es fácil. Hay referencias que tú puedes tener y te pueden indicar el camino. Un arroyo, árboles, planicies, algo. Pero en esta ocasión solamente podíamos ver escasos metros. Había mucha oscuridad y no podíamos ver más allá de eso y no podíamos ver dónde posiblemente estaba el camino. A lo lejos vimos 2 luces. Sabíamos que esas luces iban por el camino correcto. Ya teníamos una referencia de otros alpinistas que iban por el camino correcto. Sabíamos hacia qué dirección teníamos que ir buscando un camino. Empezamos a buscar, para no hacer esta historia larga, y mientras iba buscando, llamó mi atención algo en particular. Un montoncito de piedras, que era muy diferente a las demás piedras que a lo mejor puedes haber encontrado en ese lugar, o montoncito de piedras que pudiste haber encontrado en ese lugar. Recuerdo las clases de pista y rastro en guías mayores, en conquistadores.
Recordaba ciertos montoncitos de piedra y lo que significaba. Recordaba ciertas flechas que se podría hacer o que se podía hacer con ramas secas o doblando simplemente una, una planta y podían indicarme hacia dónde estaba el camino o dónde no tenía que pasar. Pero acá no había ningún árbol, pura piedra. Me quedé viendo esas piedras por un momento y sabía que era una señal de otros alpinistas que ya habían pasado por ese lugar y sabían que posiblemente a lo mejor algún otro alpinista se perdía o se iba a perder y quisieron dejar señales. Empecé a usar mi lámpara para buscar otro montoncito, otra señal más. A mi alrededor busqué cerca de ese montoncito de piedras y más allá, más arriba encontré otro montoncito. Caminé hacia ese montoncito y me di cuenta de que era una señal más. Seguí caminando un poquito más y encontré otra señal más. Bajé y le llevé esa buena noticia a mi amigo Macé. Macé, creo que encontré el camino. ¿Ves esos montoncitos allá arriba? Allá arriba son una señal. Son una señal que nos indica el camino. Me dijo él, adelántate, adelántate, camina. Yo ahorita espero a los demás y ya los llevo por ese camino. Seguí caminando y cada vez que caminaba veía más montoncitos de piedra, hasta que llegué a un punto donde ya era visible el camino, donde se veía que ya más personas habían pasado por ese lugar. Bajé y le dije a mi amigo Macé que habíamos encontrado el camino. Querido amigo, en nuestra vida espiritual vamos a estar perdidos en algún momento de la vida. Y no vamos a saber realmente, porque a lo mejor no vamos a saber hacia dónde agarrar, hacia dónde ir. No vamos a tener quizás referencias, porque posiblemente nuestra vida esté a oscuras. No podamos ver más allá de algunos pasos o más allá de nuestro alrededor. Pero hay señales en esta vida que Dios nos ha dejado. Y esas señales que podemos encontrar se encuentran aquí, en la Biblia. Personas que ya han vivido, que nos han dejado grandes lecciones, pero no solamente personajes bíblicos o profetas o reyes, sino también la vida de Jesús. Jesús ya nos ha dejado grandes señales de cómo podemos encontrar el camino correcto si en algún momento nos perdemos en nuestra vida espiritual. Quisiera leer algunos pasajes bíblicos. El primero que quiero leer se encuentra en Proverbios 22:6 y dice de la siguiente manera: Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Saben que este versículo lo he visto en mi vida? Y también lo he visto reflejado en la vida de un primo mío que creció en la iglesia adventista. Sus padres adventistas también, que siguen dentro de la iglesia adventista. Pero por circunstancias de la vida, mi primo se alejó de la iglesia desde hace muchos años. Se metió a los vicios, conoció el mundo, conoció los placeres que el mundo te ofrece. Pero hace unos meses me llamó la atención algo que me dijo, que el mundo ya no es algo que él quiere. Ya no es algo que él quiere. Y siempre lo he invitado a las excursiones de guías mayores. Cuando viene a visitarme acá, a Montemoro, Nuevo León, lo llevo a la iglesia. A Las Vegas, he tratado de llevarlo también a Las Vegas. Creo que me ha acompañado a una. Me di cuenta que él quiere regresar a la iglesia. Quiere regresar a los pies de Dios. Porque anduvo perdido. Pero recordé este versículo y se me quedó muy, muy, muy grabado. Lo que a mi primo le enseñaron desde chico mis tíos, él lo recuerda aún. Lo recuerda aún. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Puede que un joven esté perdido, pero quizás en su vida de niñez le hablaron de Jesús. Y en algún momento esas palabras las va a recordar. Y va a regresar hacia los pies de Jesús.
Pero ¿cuál es el camino? Instruye al niño en su camino. ¿Cuál camino? Los invito a que lean conmigo en San Juan. San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo creo que ya lo conocen ese versículo. Dice de la siguiente manera. Aquí Jesús habla. Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Es Jesús. Instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? Instruye al niño en Jesús, en la vida de Jesús. Instruye al niño con la vida de Dios. Y le dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero llevarlos a otro pasaje bíblico que se encuentra en Salmos. Se encuentra en Salmos 119, capítulo 5. Perdón, 119, 105, que dice de la siguiente manera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Recuerden, hermanos, que también la Biblia, la Santa Biblia, también puede alumbrar nuestra vida en momentos de oscuridad. Así como aquellas lámparas que nosotros llevábamos nos iban alumbrando el camino para poder seguir el sendero correcto, así también la Biblia nos va a ayudar a encontrar o nos va a ayudar a que alumbremos nuestra vida espiritual para encontrar el camino correcto. Hay otro versículo que también quiero compartir con ustedes que se encuentra en Salmos. Se encuentra en Salmos, Salmos 86. 86, 86:11. Esta es una oración del rey David pidiendo misericordia. El rey David, un personaje bíblico que estuvo en muchos momentos de su vida estuvo perdido, y en esta ocasión clama hacia Dios por misericordia, y en el versículo 11 del capítulo 86 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Dentro de la Biblia vemos muchos capítulos que hablan acerca de, muchos versículos que hablan acerca de cómo seguir en el camino correcto. Posiblemente, amigo mío, tú te encuentres en esta situación. Te encuentres perdido aún estando dentro de la iglesia. O posiblemente te alejaste y estás perdido en el mundo y no sabes cómo regresar al camino de la verdad y de la vida. Te invito a que ores, simplemente. Si no puedes quizás leer la Biblia, simplemente ora pidiendo a Dios que te ayude a encontrar el camino. Y Dios mandará ángeles para que te guíen a encontrar nuevamente ese camino. Quizás tarde un poco, Dios, porque recuerda que también Satanás no va a permitir que tú encuentres ese camino y sigas perdido en el mundo. Él va a mandar a sus ángeles caídos para que rodeen tu vida y no permita que esos ángeles que Dios envió puedan llegar a ti y rescatarte. Pero sigue orando, querido hermano. Sigue orando, porque quizás los ángeles se les dificulta un poquito llegar hacia ti. Dios enviará a Miguel, al ángel Miguel, para que pueda venir y rescatarte de las garras de Satanás. Recuerden que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Te invito en el nombre de Jesús a que si tú miras al cielo y tu corazón está perdido, acudas a Él. Levántate, querido amigo, hermano mío, levántate, no te rindas, esfuérzate y sé valiente. Dios aún no ha terminado contigo en esta vida.
Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene una misión. Así como Dios sacó de esa mala vida o del mundo del cual estaba perdido a Saulo de Tarso y lo utilizó para llevar su mensaje a los gentiles, así, mi querido hermano, Dios tiene preparado una misión para ti. Te puede rescatar de ese lugar en el cual te encuentras y te va a utilizar, te va a utilizar para la grandeza, como en este lema, destinados para la grandeza, el lema de una fesga en la cual lleve a mi primo. Estamos destinados para la grandeza, queridos hermanos. No importa la situación en la cual te encuentres, acude a Dios. Una vez que tú hayas encontrado el camino, sé luz para los demás. Sé luz para las personas que te rodean. Posiblemente no seas tú quien estás perdido. Posiblemente es un amigo tuyo, un familiar tuyo, que en estos momentos está en el mundo. Está sufriendo por la ausencia, quizás no, no que Dios se haya apartado de él, sino de que este familiar tuyo, amigo tuyo, se apartó el de Dios. Se desvió del camino. Sé tú un guía mayor que lo pueda traer de nuevo a los pies de Dios. Pongamos nuestros ojos, confiemos y sigamos las pisadas de nuestro guía mayor, que es Jesús. Él ya ha preparado el camino. Él va delante de nosotros y ha preparado el camino. No hay que temer. Si confiamos en nuestro Dios y seguimos las señales que Él nos dejó a través de su santa palabra, llegaremos a la cima de la montaña, sanos y salvos. Vamos a seguir teniendo caídas en este mundo. Vamos a perdernos nuevamente, pero recordemos siempre dónde podemos encontrar señales que nos lleven de nuevo al camino correcto. Quizás si tú eres una de las personas que en este momento se siente perdido dentro de la iglesia, perdido espiritualmente, o si conoces a alguien, ora con él, o ora por él. En este momento quisiera terminar con una oración. Los invito a que cerremos los ojos. Amante Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, mi Dios. En este momento acudimos hacia ti para pedirte por nuestra vida espiritual. Ayúdanos a encontrar nuevamente el camino que tú nos dejaste trazado ya a través de tu vida, a través de la vida de los profetas, reyes o personajes bíblicos. Si esa es nuestra situación, Padre mío, ayúdanos. Pero mi Dios, si es la situación que está viviendo algún amigo mío, algún amigo mío, o algún amigo, o algún familiar de alguno de tus hijos, te pido que nos ayudes, Padre, a prepararnos para ayudar a rescatar a ese hermano que está perdido en el mundo. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos, Padre, a ser guías para las personas que nos rodean. Que el Espíritu Santo esté con nosotros. Ayúdanos a caminar de tu mano como lo hizo Enoc. Ayúdanos, Padre, a ser siempre fieles a tu palabra. Quédate con nosotros en esta noche. Te pido que si en alguna ocasión miramos al cielo y nuestro corazón está perdido, ayúdanos a encontrar el camino correcto. Te pido esto, Padre mío, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.